que me estás interrumpiendo. Hola a todas y bienvenidas al informativo semanal de BCNMES. Con el fascismo hemos topado. El lunes Pablo Iglesias y el director de La Vanguardia, Enric Juliana, presentaban un libro que han escrito juntos en la Casa del Libro, cuando un grupo de ultras irrumpió en el acto pidiendo taxis. Lo peor de todo es que en pleno siglo XXI utilizaron la palabra maricón como un insulto, como si eso realmente fuera una ofensa. Lo mejor es que las decenas de asistentes al acto estuvieron fuera, enfrentándose a ellos a gritos de no pasarán, fuera y sí se puede, porque sí, se puede parar el fascismo. En esta trifulca estaban presentes los Mossos d'Esquadra, que vuelven a estar en la picota. Hace unos días reprimieron con violencia una protesta, que también fue violenta, de antifascistas e independentistas en Girona contra un acto de Vox que pretendía conmemorar los 40 años de la Constitución. El conseller de Interior, Miquel Buch, dijo entonces que la actuación de los Mossos contra independentistas y antifascistas había sido antidemocrática, aunque luego se desdijo y volvió a defender al cuerpo. El caso es que el pasado domingo los CDRs organizaron otra protesta en la que se dedicaron a levantar las barreras de algunos peajes de las autopistas. Ningún mosso actuó porque ningún dirigente se lo pidió. Con toda esta presión, PP y Ciudadanos y la extrema derecha avanzando por el sur han provocado que Pedro Sánchez entre en acción. Ha mandado 3 cartas al gobierno pidiendo explicaciones por las graves alteraciones del orden público y advirtiéndole de que si los Mossos no cumplen con sus funciones tendrá que enviar a la Policía Nacional. Bien, todo esto es una cortina de humo y pertenece al mundo de las declaraciones y del periodismo que se dedica a retransmitirlas, porque se acercan unas posibles elecciones y conviene caldear el ambiente y que se hable de la eterna fractura entre Cataluña y el resto del Estado español y no de los problemas reales de la gente. Hasta aquí las noticias de la semana. Me voy, disfrutad del finde y también de la Navidad y del Año Nuevo porque yo me las piro. Nos vemos en 2019. Teresa May. Como el Fari comiéndose un limón.